haciendo lectura. Nos vamos a ubicar en dos pasajes en este día. Vamos a iniciar leyendo el libro de carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Si usted me puede acompañar, Gálatas capítulo 2, verso 20 en esta mañana. Vamos a estar allí leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Con Cristo, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos. Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es viva, tu palabra es real. Tu palabra, Señor, en este día es expuesta, Señor. Creemos que no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, donde llega, Señor, esta transmisión. En esta mañana, Espíritu Santo, usted tiene la preeminencia en este día, que sea usted moviéndose de una manera especial en cada vida y que todos y cada uno de nosotros podamos recibir la palabra, atesorarla, Dios, ponerla por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque creemos que donde usted está hay libertad. Y en esta mañana, por medio de esta palabra, vamos a recibir libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe, en esta mañana la Escritura nos enseña algo muy importante y nos habla de un apóstol llamado Pablo. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, pero fue un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús. Su vida cambió radicalmente a partir de este encuentro, y fue ese hombre que pudo llegar a expresar: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fue un hombre que en medio de sus padecimientos, todos sus sufrimientos, pudo llevar una vida de victoria. Y es la vida en la cual Dios quiere que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar. Tener una vida en victoria, ¿sabe? Y este hombre, por medio de lo que vivió, experimentó, nos enseña claves para usted y a mí para llevar una vida en victoria. Amén. De la relación que tenía el apóstol Pablo con Cristo dependía plenamente su victoria, y fue un hombre en el cual llegó a expresar: lo que ahora vivo en la carne. Y sabe, todos y cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros vivimos en el cuerpo, debilidades muchas veces, problemas, situaciones difíciles, aunque podamos sufrir en esta vida, hay una victoria que nos ha sido entregada por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabe, hay una lista que se detalla en el segunda de Corintios, en el capítulo 11, y vamos a estar allí ubicados. Ese es el segundo pasaje en el cual nos vamos a ubicar y en el cual vamos a estar hablando en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23. Amén. Leemos la palabra de Dios y vamos a prestar atención al pasaje, la descripción que nos da el apóstol Pablo sobre su vida. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, dice la palabra, más abundantemente, en azotes, pero en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros
de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, dice el verso 27, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Y miramos en este día la vida que experimentó el apóstol Pablo y nos podemos mirar y hay un sinnúmero. El pasaje nos da a detalle todo lo que este hombre padeció: azotes, dice la escritura, cárceles, peligros de muerte, y la lista es bastante extensa. Fue un hombre que fue apedreado, recibió y sufrió toda clase de peligros, peligro de muerte, de ladrones, peligros en el mar, aún los de su propia nación se levantaban, peligros entre medio de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, en el desierto, en el mar, en río. Una lista impresionante, fatigas, desvelos. Este hombre padeció hambre, sed. Este hombre sufrió frío, desnudez. ¡Qué tremendo! Una larga lista menciona la escritura. Y cómo una persona, cómo esta persona pudo sufrir tanto, nos preguntamos en esta mañana. Pudo sufrir de tal manera y salir al final, ¿sabe? Con una fe intacta. Incluso podemos decir esta mañana que fue un hombre que por lo que padeció también tuvo una fe fortalecida en Cristo Jesús. Y Él nos da algo importante. Por medio de la palabra podemos entender que Él declara que ya no vivo yo, un hombre que pudo fortalecerse en medio de las aflicciones y del padecimiento. Y lo primero que miramos es que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 2 verso 20, ya no vivo yo. Y es necesario que usted y yo, todos nosotros, podamos morir, de darle muerte al yo. ¿Sabe? Y ese ya no vivo yo depende de la frase que está un poco antes. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es que miramos algo, y no era una muerte corporal la cual estaba hablando el apóstol, sino una muerte espiritual, la muerte al yo. Muchas veces, y es necesario que así como el apóstol pudo experimentar, hubo una muerte a su propia voluntad. Ya él no había determinado hacer cosas, sino antes pedía y empezó a vivir como Dios demandaba. Y es necesario también nosotros en estos tiempos que podamos morir a ese yo quiero, al yo puedo. Yo lo puedo hacer, yo haré. Y vemos que también Santiago el apóstol habla sobre eso y hace una advertencia. Aquellos que dicen en Santiago 4 se habla y dice que tengamos cuidado con los que dicen hoy y mañana haremos esto y aquello, iremos a tal ciudad, estaremos allí, empezaremos a trabajar, a vender y no sabéis qué será el día de mañana. Sabe, muchas veces nosotros nos proponemos cosas, nos proyectamos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero sabe, en nuestra vida nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la vida garantizada. Ciertamente la vida de nosotros los seres humanos son como neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. En lugar de lo cual dice Santiago, que nosotros debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Amén. Y es lo primero en este día que debemos aprender. Ya no vivo yo. Debemos darle muerte a ese yo, a esa voluntad nuestra. El apóstol, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, se gloriaba en lo que hacía, en lo que decía.
un hombre que la palabra lo relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un hombre que encarcelaba a los hermanos, un hombre que perseguía a la iglesia de Jesús, un hombre que había creído que podía azotar, asolar todos los que proclamaban el nombre de Jesús, y un hombre implacable, un hombre que arrastraba tanto a hombres como mujeres, los llevaba a la cárcel, un hombre que concibió muchas veces y estaba de acuerdo y daba su voto, su aprobación para que muchos de los primeros mártires como Esteban fuesen apedreados. Este hombre, y declara Hechos 26, yo ciertamente había creído mi deber hacer el nombre de Jesús de Nazaret. Este hombre, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Este hombre, el yo, sabe, el querer hacer su voluntad, el querer hacer lo que él le parecía bien, se gloriaba en sus hechos, en lo que a sí mismo era. Pero vemos que este hombre, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Sabe, después de ese encuentro que tuvo con Jesús, comenzó a decir, sabe, cuando Jesús se le aparece y declara, ¿qué haré, Señor? Sabe, cuando nosotros tenemos un encuentro personal, dejó de querer este hombre manejar su propia vida y comenzó a seguir el plan que Dios tenía para él. Nosotros debemos en estos tiempos dejar hacer lo que queremos para nosotros y empezarle a decir a Dios, ¿qué haré, Señor? Guía mis pasos. Una vez muerta la voluntad del apóstol Pablo, a su propio yo, estuvo dispuesto al servicio de Dios. Y es que es necesario para poder servir como ministros. Sabe, Cristo debía y debe vivir en todos y cada uno de nosotros. Una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso Él llegó a expresar a la iglesia, ya no vivo yo, lo que antes hacía, lo que hacía por mi propia cuenta, de lo que me vanagloriaba, ya no es así, porque reconozco que el que me dio la vida, en mi hacedor, es el que tiene la autoridad de manejar mi propia vida. Y sabe, y empieza a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive, ¿dónde? En mí. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Sabe, este hombre pudo soportar todo tipo de sufrimiento, los que leíamos. Este hombre sufrió azotes, sufrió que muchas veces su propia nación, sus familiares, sus amistades, traiciones de muchas personas padeció. Pero este hombre tuvo la certeza de que Cristo en realidad lo amaba. Este hombre tuvo la certeza de que Cristo vivía en él, y es la certeza que usted y yo debemos tener en estos tiempos. Cristo vive en mí. Dios ha dado en Cristo Jesús. Cristo vive en todos y cada uno de nosotros. Y sabe, eso fue la clave de este hombre, lo que lo sostuvo, y es lo que nos debe sostener a nosotros. Es un tiempo en el cual nosotros como iglesia del Señor debemos estar y ser entendidos en qué tiempos nos estamos moviendo. Son tiempos difíciles, y a la luz de la Escritura encontramos que no van a venir buenos tiempos, vienen tiempos peligrosos, pero usted y yo debemos fortalecernos en el Señor y debemos tener la seguridad y la convicción de que Cristo vive en todos y cada uno de nosotros, que Él nos ama con un amor incondicional, sabe, para sostenernos y mantenernos en los momentos de dificultad, de prueba. Sabe, este hombre lo animó el tener
consigo la plena seguridad de que nada lo podría alejar del amor que Dios sentía por él. Por eso el mismo apóstol declara en el libro de Romanos, en el capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación?, se pregunta él, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes dice la Escritura, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual él empieza a expresar y dice, por lo cual estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada de lo creado, nada de lo que usted y yo podamos experimentar en esta vida nos va a separar del amor que Dios ha manifestado a usted y a mí por medio de Jesús. Y este hombre se fortalecía. ¿Cómo pudo resistir tanto? ¿Cómo pudo padecer tanto? ¿Y cómo su fe se mantuvo intacta? Porque tenía la seguridad que Cristo moraba en él. Por eso decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y usted y yo nos debemos fortalecer cada día con esta palabra. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y nada de lo que podamos vivir, nada de lo que podamos experimentar, nada de lo que se levante en contra nuestra nos va a poder derribar, porque debe haber y debemos tener la seguridad que hay un fundamento que nos ha sido dado, que se llama Cristo Jesús. Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas, lo que usted vive en su hogar, lo que usted vive en su empleo, lo que usted enfrenta a diario, usted y yo enfrentamos todo tipo de situaciones. Y sabe, dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Y en estos tiempos Dios quiere una iglesia que se fortalezca en él, que aunque vengan pruebas, que aunque vengan tempestades, aunque vengan tribulación, nada, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada va a impedir que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Nada de lo creado. Y sabe que el mayor adversario del evangelio de nosotros que somos la iglesia se llama Satanás, el diablo. Ha venido a derribar, a destruir, a dividir, pero hay una victoria que nos ha dado Dios, porque dice la Escritura, esta es la victoria que ha vencido este mundo, nuestra fe. Y es mañana en la cual le podemos decir, porque de pronto hay personas en este lugar o que están conectadas que han sentido desmayar, que se han sentido solas, que se han sentido sin fuerza, ¿sabe? Y Dios me traía esta palabra que para que dijera, no temas, yo te ayudo. Hay una persona en este lugar que Dios hoy le está diciendo, no temas, yo te ayudo. Y sabe, el apóstol Pablo experimentó todo, dolor físico, azotado muchas veces por los de su propia nación, apedreado. En cierta ocasión lo apedrearon, que lo dieron por muerto, lo tiraron fuera de la ciudad, pero Dios lo levantó de ese lugar. Sabe, perseguido, sufrió naufragios, todo tipo de situaciones, pero fue un hombre que entendió el propósito y el llamado de Dios. Y nosotros debemos entender para qué Dios nos ha llamado en estos tiempos. Debemos entender cuál ha sido el llamado que Dios nos ha hecho. Y fue una vida de victoria. No fue una vida fácil la del apóstol Pablo, pero fue una vida victoriosa. Una vida en la cual él mismo pudo decir al final, después que hubo dado lo mejor, él dio todo y dice, he acabado la carrera. Y él tenía algo seguro, que había una corona
de vida. Había una corona reservada para él, porque sabe, él dio todo y Dios quiere que nosotros demos todo. A veces decimos, Señor, ya no puedo más, esto es lo más que puedo. Pero sabe, si Dios permite cosas en nuestra vida es porque las podemos soportar y Dios nos va a dar la salida. Amén. El resultado de todo esto, porque este hombre que pasó de ser el perseguidor de la iglesia, de asolar a los cristianos, por causa de Cristo, sufrió persecución, ¿sabe? Y él pudo decir, en Cristo hay una nueva vida. Un hombre que era implacable, un hombre que sus convicciones eran tremendas, ¿sabe? Un hombre en el cual Dios cambió estructuras, esquemas, y pudo entender que hay una nueva vida en Cristo. Y sabe, hay una nueva oportunidad para todo aquel que se dispone en las manos de Dios. Entonces había una nueva vida. Él entendió que ya no vivía él, ya no vivo yo. Hay necesidad en estos tiempos que haya una muerte de ese yo, de esa prepotencia, de esa altivez. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay una nueva vida. Y el apóstol Pablo también le escribe a la iglesia. En Efesios capítulo 4 hay una lista. Y él nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado y debemos renovarnos, debemos vestirnos del nuevo hombre, debemos despojarnos de la mentira y empezar a decir la verdad. Si usted lee detenidamente Efesios 4:25, dice que debemos despojarnos de la ira. Y debe en nosotros estar un espíritu de mansedumbre. El que robaba ya debe trabajar. Sí, deben dejar y desechar las palabras deshonestas, renunciar a la amargura y antes debe estar la paz y el gozo. Entonces, un hombre que estuvo dispuesto, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a perder todo aquello que era valioso en su vida. Ciertamente, de la nación de Israel, él dice hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, dice la escritura, pero todo aquello lo tuvo por pérdida con el único propósito de ganar a Cristo. Hay cosas en las cuales todavía nos aferramos en el pasado. Yo en el pasado era esto o aquello, pero este hombre estuvo dispuesto a perder todo aquello que era valioso para sí con el fin de ganar a Cristo. Lo había perdido todo, ¿sabe? Fue despreciado por el propio judaísmo en el cual él se cimentó, estudió, se formó y se preparó. Fue muchas veces incomprendido este hombre, maltratado, abandonado y olvidado. Pero ¿sabe? Fue tratado injustamente, fue calumniado, pero fue un hombre, pudo entender que para él el vivir era Cristo. Amén. Entonces, a través de lo que aprendió y vivió este hombre, el sufrimiento que experimentó, pudo tener la revelación, diría yo, por medio del Espíritu Santo, de la fragilidad del ser humano, porque muchas veces no llegamos a comprender lo frágil que somos. El ser humano es frágil, pero Dios es suficiente. Eso es lo que usted y yo debemos entender. El ser humano de pronto planea cosas, pero si está en Dios, se llevan a cabo. Y si Dios así no lo decide, así llega y perecen los sueños. Amén. Pero vemos que el apóstol llegó a decir que todo lo que tenemos está como en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice en el segundo libro de Corintios, allí donde estamos ubicados en el capítulo 4, verso 7, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Eso es lo que debemos entender. Hay una fragilidad en el hombre.
Pero aunque estemos pasando tribulación, no debemos tener angustia, porque Cristo está de nuestro lado. Sí, podemos vivir en apuros en algunas ocasiones, pero no debemos desesperarnos, no debemos angustiarnos. Perseguido muchas veces, sí, este hombre experimentó persecución, mas él entendía que Dios no lo desamparaba en ningún momento. Y muchas veces el enemigo ha querido derribar, pero sabe, hoy podemos decir, aunque derribados en ocasiones, pero no destruidos, amén, porque nosotros tenemos a alguien que vela por nosotros. Lo que vivimos y lo que usted y yo podamos estar pasando en este instante, lo que estemos, la situación que estamos viviendo, lo que vivo, usted y yo podemos declarar con toda confianza, es momentáneo. Eso es lo que usted le debe decir a esa enfermedad. Es lo que usted le debe decir a esa situación, a esa crisis. Lo que estoy viviendo es momentáneo. Esto va a pasar porque, sabe, tenemos a alguien que es poderoso. Nosotros somos débiles, sí, ciertamente, pero Cristo Jesús llegó a decirle al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sabe, es la gracia de Dios, su gracia es suficiente, por lo cual, sabe, este hombre se gloriaba en sus debilidades. Este hombre se gloriaba en sus necesidades. Este hombre se gloriaba en las persecuciones, en las angustias, porque cuando usted y yo somos débiles, Dios nos fortalece. Por eso dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. En esta mañana debemos entender que vamos a sufrir, vamos a vivir momentos de angustia, este cuerpo. Por eso dice el apóstol: lo que ahora vivo en la carne. Y nadie aquí puede decir que no ha pasado un momento de dificultad, una enfermedad. Nuestro cuerpo ha sido quebrantado por una enfermedad, por alguna situación. Pero este hombre entendió que lo que ahora vivía en su cuerpo, lo que vive, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Por eso en esta mañana, si usted siente desmayar, puede creer en esta palabra en la cual Jesús mismo le decía al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La vida del hombre es como neblina, ciertamente, pero tenemos a alguien que vela por nosotros y nos dice: no temas, yo te ayudo. Amén. El sufrimiento, ¿sabe?, que experimentó este hombre fue la ocasión que Dios permitió para que el apóstol Pablo se acercara más a Jesús. ¿Qué hacemos en momentos de crisis? ¿Qué hacemos usted y yo en momentos de dificultad o de sufrimiento? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Es algo y es la oportunidad en la cual nos acercamos más a Dios? ¿O por el contrario comenzamos a quejarnos? Comenzamos a decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo no hago esto o aquello? Los sufrimientos muchas veces que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, los cristianos, los hijos de Dios vamos a pasar por esto. Pero, ¿sabe? Y hay algo que es importante destacar también, y es que los sufrimientos que podamos vivir o experimentar en esta vida no son méritos necesarios para recibir perdón de pecados, pero nosotros hoy comprendemos que hay un precio que pagar. Y el apóstol Pablo entendió que había un precio que pagar, porque Jesús mismo le decía:
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando se le aparece, sabe, tiene este encuentro, y fue un hombre que padeció por la causa de Cristo. Y muchas veces usted y yo vamos a padecer por el nombre de Jesús en la casa, en el empleo, vamos a ser señalados o estigmatizados en algunas ocasiones, pero es necesario padecer por el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces Jesús mismo enseña todo esto, que los que entran en el reino de Dios deben pasar por muchas tribulaciones, pero sabemos que las tribulaciones son momentáneas. No vamos a quedar allí, no vamos a morir allí, porque cuando vemos que Jesús habla de que se levanta una fuerte tempestad en el mar, los discípulos estaban allí desesperados, decían: vamos a morir, vamos a perecer. Unos hombres que la mayoría de ellos eran experimentados en la pesca, conocían el lugar en el cual se estaban moviendo, pero saben, sentían que sus vidas peligraban. Pero en ese momento Jesús se levantó, reprende al viento, al mar, y dice que se hace grande bonanza. Y en medio de la tribulación podemos creer que viene paz y calma. Dios va a permitir un tiempo de calma. Lo que en este momento estamos pasando es pasajero, es circunstancial. Viene tiempo de bonanza, viene tiempo de calma en el nombre poderoso de Jesús. Es un tiempo en el cual usted y yo podemos esperar. Entonces, qué importante. Y fue un hombre que fue perseguido, sí, pero entendió que Cristo vivía en él, y es lo que nos debe fortalecer. Por eso es necesario, debemos sentirnos bienaventurados, porque dice Jesús cuando está dando el sermón de las bienaventuranzas, dice que son bienaventurados, y este hombre experimentó esta bienaventuranza, los que padecen persecución por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no se extrañe que a usted se levanten en contra porque han creído o hemos creído en el nombre de Jesús. No debemos sentir miedo, no debemos sentir temor, porque tenemos a alguien que nos ayuda, tenemos a alguien que nos defiende en todo. Pero sabe, debemos tener este andar diario con Dios, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra fragilidad. A veces nos proyectamos y creemos que tenemos la vida comprada, y no es así. Y debemos reconocer que somos frágiles muchas veces. Y debemos saber que si necesitamos fortalecernos, Dios está dispuesto a hacerlo. Porque aunque dice la palabra en Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Amén. Y Dios quiere revestirnos en esta mañana de esas nuevas fuerzas. Un hombre que vivió todo, se acostumbró a esto, a recibir todo tipo de azotes, ¿verdad? Pero fue un hombre que se fortalecía en el Señor. No sé lo que usted está experimentando. De pronto usted dice, salgo de una y me meto en otra. Pero no importa, ¿sabe? Porque Dios quiere en esta mañana darnos nueva fuerza. Decirnos que Dios está ahí. Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Porque todo, dice la misma palabra, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y usted y yo somos llamados a vencer. No nos vamos a quedar allí postrados. No nos vamos a quedar ahí derribados. No, antes por el contrario, Dios nos dice que en Él somos más que vencedores. Porque hay una nueva vida en nosotros. Lo que ahora vivo, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso Él decía con confianza, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y sabe, eso es lo que debemos decirle a lo que podamos vivir. Aunque estemos tribulados, sabe, vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesús. No vamos a ser derribados. Y sí, pero creemos que hoy, aunque muchas veces sintamos desmayar, aunque sintamos nosotros el peso, ¿verdad? Muchas veces de la persecución, tenemos conciencia
que es una leve tribulación momentánea, y esto produce en nosotros un cada vez más excelente, dice la palabra, peso de gloria. Así que en esta mañana vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta hora. Nos fortalecemos en el Señor, recordando que Dios está de nuestro lado. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Nada de lo que podamos vivir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada de lo creado, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Si usted siente, Señor, dame nueva fuerza, Dios hoy está dispuesto a dar nueva fuerza. Aquel que se ha sentido cansado en este día, Dios está dispuesto a renovar. Aquellos que se han sentido atemorizados por algo que están viviendo, Dios está diciendo en esta mañana, no temas, yo te ayudo. Nada de lo que podamos vivir en este cuerpo, nada nos podrá alejar del amor de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a vencer y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque hay una victoria que tú nos has entregado. Gracias porque tú la has dado por medio de Jesús. Y lo que ahora vivimos, Señor, en este cuerpo, Señor, lo que podamos llegar a padecer, Padre, no se compara con la gloria venidera, Señor, que ha de manifestarse en nosotros los hijos de Dios. Dios mío, gracias, porque aunque estemos pasando por situaciones difíciles, tú estás de nuestro lado, porque tú has prometido, Dios, estar con nosotros cada día de nuestra vida. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Dios mío, en esta hora, porque nada, Señor, de lo que se pueda presentar, Padre, nada nos va a derribar cuando estamos poniendo nuestra mirada en ti. Hoy nuestro corazón, Señor, Padre, toda nuestra confianza y esperanza está en ti. Hoy presentamos nuestra vida, hoy presentamos nuestra familia, hoy presentamos cada situación, lo que podamos vivir, Señor, está en tus manos. Señor, ya no queremos hacer nuestra propia voluntad. Señor, hoy queremos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que ese yo, que esa voluntad, Señor, en nosotros muera. Y anhelamos, Señor, caminar en el propósito tuyo, ser guiados por ti. Dios mío, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre. Bendecimos la familia, bendecimos todos y cada una de las personas que están aquí, Señor, en este lugar, conectados, Señor. Que tu presencia, tu paz, Señor, tu gozo, Padre, sea sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios en esta mañana.